Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que me ven, un saludo enorme. Y si ya son de la familia, gracias por regresar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que combina drama, romance y por supuesto, a uno de los actores más queridos de Turquía, Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin. Y no solo eso, vamos a hablar de un escándalo, de esos que te dejan pegado a la pantalla y con ganas de saber más. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Ya saben que aquí en el canal nos encanta explorar el mundo de las series turcas, de sus actores y de todo lo que los rodea. Y hoy, precisamente, vamos a desentrañar un poco más sobre Kerem Bürsin, ese hombre que con su encanto natural y su sonrisa cautivadora ha robado el corazón de muchísimas personas alrededor del mundo. Vamos a hablar de su vida, de su trabajo y de ese coqueteo constante que parece tener. Y por supuesto de un escándalo en particular. Así que si son fans de Kerem, si les gustan los dramas turcos, o simplemente si les encanta el chisme, este vídeo es para ustedes. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos, les recuerdo que si aún no están suscritos al canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me harían muy feliz. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, para quienes no lo conozcan, es un actor turco-estadounidense que ha ganado fama internacional gracias a su talento y a su carisma. Nació en Estambul, pero creció en varios países incluyendo Estados Unidos e Indonesia, lo que le ha dado una perspectiva muy cosmopolita y un dominio perfecto del inglés, lo que ha abierto muchas puertas en su carrera. Su primer gran éxito en Turquía fue la serie Güneşi Beklerken, donde interpretó a Kerem Sayer, un personaje que le valió el reconocimiento del público y que marcó el inicio de su ascenso. Después vinieron otros proyectos como Şeref Meselesi, donde demostró su versatilidad actoral. Pero el boom, el verdadero fenómeno, llegó con la serie Love is in the Air, donde Kerem interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y un tanto frío, que se enamora de la florista Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande fue explosiva, y la serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países alrededor del mundo, incluyendo España y Latinoamérica. Y es precisamente esa química, ese coqueteo que se veía en pantalla, lo que ha dado pie a muchas especulaciones sobre la vida amorosa de Kerem. Porque, seamos sinceros, Kerem Bürsin tiene una forma de ser que parece bueno, que parece que coquetea un poco con todo el mundo. No estoy diciendo que lo haga conscientemente, pero su encanto, su mirada, su forma de hablar es irresistible. Es un hombre que irradia energía, que se muestra cercano, que se interesa por la gente. Y esto, sumado a su atractivo físico, lo convierte en un imán para muchos. De hecho, siempre está rodeado de elogios y halagos, y no es para menos. Y aquí es donde entramos en el tema del escándalo. Verán, cuando Love is in the Air se convirtió en un éxito, la relación entre Kerem y Hande, que traspasaba la pantalla, también se volvió muy mediática. Los fans estaban obsesionados con ellos y, por supuesto, querían saber si su romance también existía en la vida real. Después de mucha especulación, finalmente la pareja confirmó su relación. Y la noticia fue una bomba. Los fans estaban extasiados, y los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos. Parecía un cuento de hadas, dos estrellas de una serie de éxito, enamorados, felices. Pero como suele suceder en estos casos, la relación no duró para siempre. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. Y aquí es donde entra el escándalo. No es que haya habido un escándalo como tal, con gritos, peleas y dramas dignos de una telenovela. Sino que el escándalo reside en la manera en que Kerem Bürsin, y en menor medida, Hande Erçel, han manejado la situación y lo que ha ocurrido después. Primero, la separación fue discreta, en el sentido de que no hubo una declaración pública con detalles escabrosos. Pero después de la separación, empezaron a surgir rumores, especulaciones, y muchísimas teorías sobre los motivos de la ruptura. Algunas hablaban de infidelidades, otras de diferencias irreconciliables. Del chismecito estaba servido. Y aquí es donde entramos en lo que para muchos confirma ese coqueteo constante de Kerem. Después de la ruptura, el actor fue visto en múltiples ocasiones con otras mujeres, y las especulaciones no se hicieron esperar. Que si era una amiga, que si era una compañera de trabajo,
que si solo estaban saliendo la prensa no paraba de generar titulares. Y claro, con cada nueva aparición, con cada foto, con cada comentario, la gente se preguntaba, ¿está Kerem coqueteando con todas? ¿Es simplemente su forma de ser? ¿O hay algo más? Lo cierto es que Kerem Bürsin siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada, pero a la vez no se ha mostrado distante. Siempre ha sido amable con sus fans, siempre ha respondido a sus preguntas, pero sin revelar demasiado. Y creo que ahí reside el escándalo, en esa línea fina entre la cercanía y la privacidad, entre el coqueteo y la amistad, entre la atención y la discreción. Kerem Bürsin sabe jugar con eso, sabe mantener el interés, sabe mantener a la gente hablando de él. Y eso en el mundo del espectáculo es algo muy valioso. Es importante señalar que no estoy acusando a Kerem de nada, ni estoy diciendo que sea una mala persona. Simplemente estoy analizando su comportamiento, su forma de ser, y cómo esto se traduce en la percepción que tiene el público sobre él. Y creo que lo que realmente le sucede a Kerem es que es un hombre que disfruta de la vida, que es sociable, que es carismático. Y eso, sumado a su éxito profesional, lo convierte en alguien muy atractivo para los demás. Y él, de alguna manera, parece que disfruta de esa atención, de ese coqueteo, sin que esto signifique necesariamente algo más. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin es un hombre que sabe lo que quiere. Sabe cómo manejar su imagen, sabe cómo mantener a sus fans contentos, y sabe cómo seguir cosechando éxitos. Y por supuesto, no podemos olvidar que Kerem sigue trabajando arduamente en su carrera. Después de Love is in the Air, ha participado en otros proyectos como Eflatun, y sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. En definitiva, el escándalo de Kerem Bürsin no es un escándalo con mayúsculas. No es un escándalo que vaya a dañar su reputación o a afectar su carrera. Es simplemente una reflexión sobre su personalidad, sobre su forma de ser, y sobre cómo esto se traduce en la percepción que tiene el público sobre él. Es un hombre que coquetea con la vida, con el éxito y con el amor, y que hasta ahora ha sabido salir airoso de cada situación. Y sinceramente creo que eso es lo que lo hace tan especial. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin coquetea constantemente? ¿Creen que es parte de su encanto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Recuerden que aquí en el canal nos encanta analizar el mundo de las series turcas y de sus protagonistas. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar un me gusta en el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por su apoyo. Son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.